Saludos amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube, en Patreon, @Julio Coco. Esto es un microbeta especial, el 5 de marzo de 2024 y se llama Emboscada 28 de julio. Tómate un café, ponte cómodo porque esto te interesa. Esto te interesa porque el día de hoy el Consejo Nacional Electoral indicó y convocó las elecciones presidenciales del año 2024 para el día 28 de julio de este año en una propuesta de cronograma donde las inscripciones terminan el 24 de marzo y el cambio de postulaciones, de candidaturas, sería, si recuerdo bien, el 10 de abril. Y esto toma por sorpresa a muchas personas, más a mí no, y dudo mucho que a la clase opositora, y por eso este microbeta. Porque esta convocatoria es sin duda una emboscada del chavismo. ¿Por qué? En primer lugar, es de ley que para convocar una elección presidencial en el marco de la Constitución venezolana, tiene que convocarse al menos 5 meses antes de la fecha en que se celebra el proceso, porque son los 5 meses mínimos como tal para que se ajuste todo lo relativo a lo técnico del proceso electoral para que el mismo sea exitoso. En democracia, por supuesto, cosa que no hay en Venezuela. Y ellos recurren a esta arbitrariedad porque definitivamente el acuerdo de Barbados y el acuerdo de Doha, que son negociaciones que viene cursando el chavismo con un sector de la oposición venezolana y con los Estados Unidos de América, no voy a recaer en eso, lo he venido tocando en este canal desde hace más de 2 años, definitivamente fue desechado. Para mí, en lo particular, no es ninguna sorpresa porque incluso hace algunas semanas publiqué estas encuestas en la red social X y en Instagram. Y en ese momento ya yo tenía la información y de hecho así voté en mi encuesta en X de que el plan del chavismo consistía en convocar las elecciones para julio de 2024 y no habilitar a María Corina Machado. Porque ¿qué implica? ¿Cuál es la primera implicación de la realización de las elecciones en ese marco? Simple, que el plazo que le dio Estados Unidos al chavismo para habilitar a María Corina Machado, porque si no, las sanciones regresarían y mucho más fuertes, es en abril, porque es en abril que vencen las licencias donde se rebajan las sanciones. Ahora, si las inscripciones al proceso son antes de que venzan las licencias, evidentemente el acuerdo va a un limbo. Incluso pueden hacer la locura, la crueldad, la demencia de habilitar a María Corina luego de que termine el proceso de inscripciones y los lapsos de cambio de candidatura. Y esa es la segunda implicación, que sería una campaña tremendamente corta, donde no se puede, por ejemplo, actualizar completamente el registro electoral permanente, donde hace básicamente inviable la actualización del registro electoral de la diáspora en el extranjero, y sobre eso me quiero detener en un minuto, porque ya se dice que sí van a abrir la actualización del registro electoral en el extranjero, pero con un hecho que, si bien es cierto, es empleado como arma político, pero también es legal, y es que eso solamente puede ocurrir en países donde haya embajada legal de Venezuela, es decir, en países que reconocen a Nicolás Maduro como presidente de la República. Y comenzando por Estados Unidos y Argentina, donde no reconocen la jefatura de Estado de Nicolás Maduro, entonces ya de plano queda claro que la diáspora que no está inscrita para votar en estos países no va a votar. E incluso dudo muchísimo que se celebren elecciones allí porque no hay una embajada ni consulado operativo donde la gente pueda acudir. El otro ribete importantísimo es que esto mete a la oposición como conjunto, a la vieja, a la nueva, a los infiltrados, a los traidores, a los genuinos, a los radicales, a todo el mundo, a debatir de manera inmediata si lo que se va a hacer es luchar con todo
para que se logre la habilitación e inscripción de María Corina, o si lo mejor es que se designe un sustituto. Y si la decisión, acuerdo o debate gira en torno al sustituto, entonces ¿cómo se designa? Y esto entonces mete a la oposición en una carrera complicadísima, porque ya sabemos que hay traidores, que hay infiltrados, que hay de todo. Aquí no se va a caer ninguna careta, ya todo el mundo sabe quién es quién. Y esto, sin duda alguna, puede interpretarse como que ya Maduro tiene esas elecciones en el bolsillo. Sin embargo, que las tenga en el bolsillo no significa que cumpla su objetivo. Y aquí es donde hay que detenerse un poco con parsimonia. Fíjense, cuando empezó la negociación Biden-Maduro, que creo que fui el primero en comentarlo y hablarlo en nuestro canal YouTube, era porque es un problema para los Estados Unidos no tener con quién entenderse y con quién hacer negocios legalmente para Venezuela. Y que cuando se ponen de acuerdo un año después de esas negociaciones para hacer la primaria, es sencillamente que necesitaban un mecanismo para que sea quien sea, fuese el presidente legal de Venezuela y recobrar la institucionalidad del Estado venezolano en la comunidad internacional. Pero principalmente ante la banca y ante organismos jurídicos, porque bueno, Venezuela está en deuda por culpa un poco de locuras y corruptelas y actos criminales de funcionarios del Estado venezolano. Y como de una u otra manera el último proceso electoral fue viciado de raíz porque fue convocado por la constituyente fuera de los laxos y con un CNE írrito, no fue reconocido y fue donde vino toda la estrategia del gobierno interino. Y con esto se quería corregir. Y esa corrección hoy está en duda, porque si Maduro definitivamente y todo el chavismo se lanzan por la calle del medio a hacer estas elecciones, esta emboscada el 28 de julio, sin que la candidata legítima y legal de la oposición venezolana, que es María Corina Machado, no participe, bueno, el problema en vez de solucionarse se agrava, porque entonces esa presidencia de Maduro tampoco debería, en teoría, ser reconocida por un conjunto de países, organismos internacionales. Con el siguiente agregado, es evidente que esto es una pateada de mesa del chavismo a Estados Unidos en su mesa de negociaciones. Y esa es la información que tenemos, que quien puso los términos fue el chavismo y Estados Unidos no aceptó y hace lo que le da la gana. Es más, pareciese que la sardina puede comer tiburones, eso es lo que parece. Y la información que tenemos entonces es que si esto ocurre tal cual, de hecho el día de hoy, la administración Biden homologó las sanciones, aunque muchas de ellas están suspendidas, un año más. Y sus funcionarios declararon que las razones por las cuales esas sanciones existían, Venezuela sigue siendo una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y que eso continúa. Esto se traduce en que el plazo que había dado el Departamento de Estado a Nicolás Maduro para que se acogiera a lo acordado en Doha y en Barbados, que era, bueno, que se habilite a María Corina Machado, que se hable el registro electoral en el extranjero, que se permita la observación internacional, y eso es muy importante, una elección tan rápido no permite la observación internacional, y sobre eso ya Jorge Rodríguez dijo que eso no iba, que eso no es como los demás piensan. Entonces, definitivamente es una emboscada contra toda la oposición venezolana que no logra el objetivo del chavismo de legalizarse y legitimarse, donde Estados Unidos y otros países no tampoco logran el objetivo de tener una jefatura de Estado legal y legítima con quien entenderse, y ambas cosas con un efecto desmoralizante catastrófico que sufriría la sociedad venezolana a raíz de estos eventos. De hecho, lo que hemos leído en las redes sociales en las pocas horas de que se supo esta noticia es desesperanza total. Y ante ello, la respuesta de muchos dirigentes políticos e incluso la respuesta de María Corina Machado, que fue un post en la red social X con un video de un evento de ella diciendo que va hasta el final y que la lucha es porque se logre la elección libre, pone esto en otro modo, porque el chavismo está forzando a que la oposición y a que la sociedad venezolana se salga de la ruta electoral y tenga que pasar a otros estadios.
Y entendiendo entonces que el concurso de la comunidad internacional, cosa que también explicamos hace más de 2 años en este canal, el concurso internacional era que el caso Venezuela se resolviera por la vía electoral y así nos los impusieron. Y esto, en todo caso, representa el fracaso de esa imposición de los supuestos aliados internacionales a una ruta electoral que ellos prometieron que con las presiones y negociaciones podría lograrse. Y al sol de hoy, más allá de la victoria política y moral de la realización de la primaria con la correspondiente victoria de María Corina, hoy ese aluvión de esperanza puede transformarse en un agujero negro que no solamente debemos limitarnos al hecho de que puede haber una nueva oleada migratoria, porque me consta que la oleada migratoria comenzó independientemente del asunto electoral y político en Venezuela, porque la situación económica y el tema del empleo está bastante fuerte. Estamos como en 2016-2017, como en el año de la lenteja. Solamente que hay comida en los anaqueles y cara, y que aquel momento era escasez, pero plata para cubrir los alimentos, la canasta básica, la gran mayoría de los venezolanos no tiene ese ingreso, ni puede tenerlo de manera legal. Y vamos entonces a ver algunas reflexiones sobre esto, porque considero importante ver algunos matices. Si bien es cierto, yo creo que esta noticia de hoy, esta convocatoria, esa emboscada, no determina el final del juego, sin duda lo condiciona. Sin duda lo condiciona porque en el momento que la negociación permitió que hubiere un CNE que es reconocido por la comunidad internacional, o sea que Estados Unidos, la comunidad europea ven y legalizan a esa autoridad, constitucionalmente las elecciones corresponden en 2024, de ahí no hay duda. Y entonces en este momento no se puede decir que la convocatoria es ilegal. Se puede decir que es arbitraria, se puede decir que es tramposa, se pueden decir muchas cosas, porque evidentemente se están violando leyes y normativas internas, incluso el chavismo está violando sus propias leyes y normas electorales. Pero desde el ángulo estrictamente constitucional, si la comunidad internacional reconoce al CNE y el CNE convoca las elecciones van. Entonces la solicitud de que se rehaga un nuevo cronograma electoral se suma a que se liberen los presos políticos, a que habiliten a María Corina, a que se permita la observación internacional. Entonces el chavismo le pone en la mesa mayores exigencias a los negociadores que tienen contra. Y la supo jugar. Porque del otro lado, ya por lo que veo, incluso con el último microbeta donde hablé de la salida de Juan González de su cargo en el Departamento de Estado, creo que llegó tardía la salida de Juan González y creo que el nuevo a cargo, que eso ya lo expliqué en ese microbeta, lo voy a dejar en una tarjeta al final de este video. Oye, llegó tarde y no se recompuso la negociación. No hubo más mecanismos de presión más que ofrecer que vuelven las sanciones de manera más fuerte en abril y listo, el chavismo se la jugó, pues devuelvan las sanciones, punto y final. Entonces todo pareciera indicar que o se aumentan los niveles de presión de parte de Estados Unidos y la comunidad europea, pero de manera inmediata, o la emboscada se terminará realizando. Y voy al segundo matiz, esto no significa para nada que ya Maduro va a llegar directo a 2030, no, para nada. Sencillamente pone esto en otros estadios de discusión y de lucha política. Donde, por cierto, ya me llamó mucho la atención este post de Juan Guaidó en la red social X. Me llamó muchísimo la atención eso, de verdad que sí. Porque lo que está diciendo ahí Guaidó, creo que sin autorización de María Corina Machado va a ir al CNE, supongo que en una marcha con sus seguidores, a que se inscribirse a la elección presidencial y que eso no se va a permitir. Eso es lo que veo que está planteando Guaidó. E independientemente si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso, me reservo mi opinión si me parece una irresponsabilidad
de que lo diga Guaidó, porque si es cierto, quien le corresponde convocarlo es a María Corina Machado. Y si no es cierto, entonces la está condicionando a hacer algo que tal vez en su estrategia o en su visión no está planteado. Y tal como lo comprendo, y lo he venido explicando, repito, desde que inició la negociación Biden-Maduro, dudo mucho que esta administración de los Estados Unidos de América esté impulsando un clima de agitación social y de protesta masiva en Venezuela, porque más bien necesitan calma. Y lo menos que quieren ahorita son conflictos en la región. Así que de momento no es el chavismo quien tiene el juego trancado, sino los Estados Unidos. Y en consecuencia, de momento, la candidatura legal y legítima de María Corina Machado como líder de la oposición venezolana queda en suspenso por un pulso donde pareciese que el chavismo le ganó la partida a Estados Unidos, cuando realmente es como que Estados Unidos no estuviese jugando, debido a su nivel de complacencias y al nivel de errores al subestimar las capacidades políticas, legales, militares y la capacidad de ser inmoral, que sin duda es una capacidad para poder ser objetivo en esto, sobre lo que era capaz o no Nicolás Maduro, sobre lo que era capaz o no el chavismo. Y lo otro que es que esto demuestra que aunque el chavismo es socialmente minoría, a nivel de élite y como cuerpo, oye, no están tan sólidos y unificados como se cree para nada, pero esas fisuras no se pueden exponer si no hay un momentum de exposición, que en este caso debería ser la elección presidencial. Y sobre esto, mi querido seguidor, mi querida seguidora, todo aquel que me oiga, quiero cerrar este microbeta con lo siguiente. En el último beta político dije que no debíamos decidir nuestras vidas ni afectarnos emocionalmente por los vaivenes de la política, y quiero repetirlo. Vi la noticia, tal como lo dije allá, no me afectó, yo la esperaba, tal vez usted tenía esperanza, tenía fe de que eso no fuese así, pero es que todo indicó, aparte de las informaciones a las que uno puede tener acceso, que así sería. Y si usted va a tomar decisiones de vida, es decir, como inversiones, migración, matrimonios, estudios académicos, etcétera, no tome, y se lo recomiendo ya como profesional de la asesoría. Si no has visto a qué me dedico, te invito a ver el video donde lo explico, te lo dejo en la descripción del microbeta. Mi asesoría profesional es decídalo independientemente de las noticias y eventos políticos del país. Sea cual sea su decisión, no la tome bajo la emocionalidad política venezolana. Tómela con base a hechos objetivos, a números, a oportunidades y a planificación. Si algo nos ha quedado demostrado en toda esta era de lucha, es que el chavismo es altamente planificado y el que tiene un plan ya tiene la mitad de la carrera ganada. Y también hemos entendido que el que no haya un plan unificado del lado de la oposición, un plan donde realmente se tome en cuenta la ciudadanía, donde incluso los aliados internacionales se sumen a una estrategia nacional y no que la impongan, como en este caso, para fallar. Mi reflexión es: deje de sufrir y sea cual sea la decisión que tenga que tomar en su vida, que sea planificada. Por favor, marca like, ayúdame con el algoritmo. Por favor, comenta, ayúdame con el algoritmo. Comparte este video en todos tus chats y redes sociales, porque el juego no se acaba hasta que se acaba, aunque se esté perdiendo. Te habló Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube, en Patreon, @Julio Coco. Muchísimas gracias.